que la ahorcó con el regalo que le dejó Papá Noel el 24, que era una mochilita que ella me pedía con toda su alma. Tapada por una enredadera estaba Nahir Mustafa. Le dijo a su mamá que tenía ganas de irse a pasar la tarde en el lugar que más le gustaba de todo el pueblo, la pileta del Club Huracán. Una nena yendo a encontrarse con un destino inesperado. El caso de Nahir Mustafa es quizás de los casos menos recordados, pero seguro de los que más han indignado y de los que más siguen indignando. El siguiente podcast está basado en hechos reales. Muchos de los casos aquí presentados aún permanecen sin resolverse. Todas las opiniones, conjeturas o hipótesis expuestas a lo largo de los episodios no constituyen en ningún caso acusaciones formales hacia los individuos mencionados. Si uno repasa la historia criminal argentina, hay 3 casos emblemáticos de nenas y adolescentes asesinadas que nos marcaron. Nos marcaron porque sintetizan lo peor de la violencia contra los menores. Injusticias, misterios sin resolver, situaciones de abuso de poder y mucha, pero mucha impunidad. Son los casos de los 3 ángeles caídos de la Argentina: María Soledad Morales, Jimena Hernández y Nahir Mustafa. El caso de Nahir Mustafa es quizás de los casos menos recordados, pero seguro de los que más han indignado y de los que más siguen indignando. Es un caso que todavía hoy no tiene un final claro. Nahir Mustafa era una nena feliz, inocente, de apenas 9 años. A fines de los 80, vivía con su mamá en una casita de 3 Arroyos, una localidad que por entonces tenía 45.000 habitantes, ubicada en el sudeste de la provincia de Buenos Aires y a 500 kilómetros de la capital federal. El lugar tenía en esa época un ritmo de pueblo. Todos vivían con las puertas abiertas porque todos se conocían. No parecía haber nada que temer. Nada por qué preocuparse, más que cómo entretenerse en las tardes largas de los veranos. La nena había nacido el 17 de abril de 1980 en Bahía Blanca, la ciudad a donde había vivido hasta que su mamá, Liliana Fuentes, se había separado de su padre, de Luis Mustafa, a mediados de 1985. En 1988, la mujer se había ido de Bahía Blanca para mudarse a 3 Arroyos, llevando, por supuesto, a la nena y también acompañada por su pareja, Jacobo Pastuchic. Nahir iba a la escuela primaria y hacia fines de 1989 estaba pasando un verano particular. Su tía la había invitado a irse de vacaciones juntas a Villa Gesell. Habían pasado unos días hermosos en la costa y habían regresado a 3 Arroyos el 27 de diciembre de aquel 1989. Apenas 4 días después, el 31 de diciembre, el último día de 1989, Nahir Mustafa le dijo a su mamá que tenía ganas de irse a pasar la tarde en el lugar que más le gustaba de todo el pueblo, la pileta del Club Huracán. Metida en los preparativos de lo que iba a ser la noche del Año Nuevo, Liliana Fuentes le dijo que no había problema, que se fuera, que volviera temprano porque por supuesto tenía que alistarse para los festejos, pero la ayudó a armarse un bolsito, el bolso en el que siempre llevaba las cosas para la natación. En ese bolso negro con inscripciones fluorescentes metieron una toalla y otras cosas, y cerca de las 2:30 de la tarde, Nahir le dio un beso a su mamá, le dijo que se iba a divertir, que iba a pasar una tarde linda en la pileta, y se fue de su casa. Se fue para nunca más volver. Nahir salió muy tranquila, como solía hacer cada tarde en la que iba a nadar, rumbo a el Club Huracán. Habitualmente se encontraba en el trayecto con alguna amiguita que la acompañaba, pero no fue el caso de aquella tarde. La nena tenía puesta una malla enteriza rosa, una blusa con puntilla de mangas cortas celestes y blancas a rayas, y también llevaba unas hojotas verdes. Tenía claros sus planes, estaba lista para meterse a nadar apenas llegara al club, sin muchas demoras. Era otra vez una nena yendo a encontrarse con un destino inesperado,
Las horas pasaron y cerca de las 6:30 de la tarde, la mamá de Nahir se empezó a inquietar porque la nena no volvía a la casa y se acercaba el momento de prepararse para la cena. Esperó durante unos minutos más, pensando que quizás Nahir se había distraído en el club, se había quedado charlando o jugando con una amiga, pero empezó a hacerse más tarde y la nena no aparecía por ningún lado. Así que Liliana Fuentes, consciente de que la pileta cerraba a las 7 de la tarde, salió de su casa para hacer el mismo recorrido de su hija rumbo al club. Liliana caminó las mismas cuadras que unas horas antes había recorrido Nahir, pero no vio ningún rastro de su hija. Llegó al club y todavía no la había encontrado. En el lugar se sorprendió todavía más. Había un fantasma que era realmente aterrador. Era el fantasma de que Nahir no estuviera por ningún lado. Pero Liliana trató de acallarlo. Habló con una persona con la que se encontró en el ingreso al club y este le dijo: mirá, Liliana, la pileta cerró antes hoy. Está cerrada desde las 6 de la tarde. ¿Y a Nahir la viste?, preguntó Liliana. No, la verdad es que me parece que Nahir no estuvo por acá. Liliana se alarmó todavía más. Entró al club, fue hasta el vestuario a ver si veía algún rastro de su hija, pero no encontró absolutamente nada. Ya a esa hora no quedaba ni siquiera una persona dentro de las instalaciones como para preguntarle si Nahir estaba dando vueltas por ahí. La situación era preocupante. El año nuevo estaba muy cerca y todos se habían apresurado. Los horarios se habían acortado y el club estaba prácticamente cerrado y estaba absolutamente desierto. Liliana volvió hacia su casa, emprendió el camino de regreso, pero antes paró en la casa de sus sobrinos que solían ir también al club, para ver si Nahir había estado con ellos y quizás se había ido a su casa después de nadar. Pero los chicos tampoco la habían visto. Desesperada, la mujer se fue para la casa de una amiga de la nena, también con el mismo objetivo, ver si la chiquita había visto a Nahir. Pero ahí la respuesta también fue negativa. Finalmente, Liliana llegó hasta su hogar con la esperanza de que Nahir estuviera ahí esperándola, que se hubieran cruzado en el camino, que hubieran tomado calles diferentes y no se hubieran visto una a la otra. Pero en la casa Nahir no estaba. El único que estaba era Jacobo, su pareja, que le dijo: la nena por acá no vino en ningún momento. Juntos salieron otra vez a la calle, otra vez a recorrer el barrio, ahora a hacer una recorrida más exhaustiva, a tocar timbres, a golpear puertas, a ver si alguien tenía noticias de Nahir Mostafa. La tarde se empezaba a hacer noche y las novedades no llegaban. En este recorrido se empezaron a sumar algunos conocidos, familiares, gente que se enteraba de la búsqueda que estaban haciendo y se solidarizaba. Todos empezaron a caminar por las calles de Tres Arroyos, pero no encontraron absolutamente nada. Hasta que un amigo de Liliana le dijo: che, ¿por qué no vamos a la comisaría primera que está acá cerca y vamos a hacer la denuncia, a pedir ayuda? Liliana le hizo caso. Ya eran las 9 de la noche, la ciudad estaba muy oscura y Nahir no aparecía por ningún lado. La mujer entró a la seccional y se encontró con 2 policías de uniforme, con otra persona de civil. Les contó a los 3 lo que estaba pasando. La hicieron entrar, pasar a una oficina y ahí Liliana hizo una descripción de cómo estaba vestida Nahir en el momento de su desaparición. Los hombres que estaban en la seccional le dijeron: quédese tranquila, vamos a empezar a buscar a la nena. Seguro se distrajo, se fue a lo de alguna amiguita, ya va a aparecer. No va a haber ningún tipo de problema. Se equivocaban. Liliana volvió a la calle, cada vez acompañada por más gente. Pasaba el tiempo y la nena no aparecía por ningún lado. Alguien le preguntó entonces: Liliana, ¿te tomaron la denuncia en la comisaría? ¿Hicieron realmente un escrito
algo que permita que la búsqueda se haga oficial y que los patrulleros se muevan para tratar de encontrar a Nahir. La mujer entonces se dio cuenta de que, si bien había contado lo que estaba pasando, nadie le había tomado la denuncia. Así que 1 hora y media después de su primera visita a la comisaría, la mamá de Nahir regresó a la seccional. Ahí la atendió el oficial inspector Horacio Cuervo, que estaba a cargo de la dependencia. El policía le dijo a Liliana: mire, el comisario no está y el subcomisario está muy ocupado, no puede atenderla. De todas formas, yo le voy a tomar la denuncia y vamos a hacer una búsqueda por toda la ciudad. Liliana entregó más datos, dio más detalles de las rutinas que tenía su hija y se fue de la comisaría para seguir buscando a su hija. Pidió prestado un coche y empezó a ampliar el recorrido de su propia búsqueda. En ese dar vueltas por Tres Arroyos se encontró de golpe con un patrullero que avanzaba. Habló con el agente que lo manejaba y se dio cuenta de que el policía no tenía idea de lo que le estaba hablando. No sabía quién era Nahir, mucho menos que la nena estaba desaparecida. En cuanto pudo, Liliana volvió para la seccional y se encontró con ese mismo patrullero que ella había visto en un extremo de la ciudad, parado en la puerta de la comisaría. Nadie estaba buscando a Nahir más que ella, sus amigos, sus parientes y sus conocidos. Ya habían dado las 12, pero para ella no había año nuevo, no había brindis, no había fiestas, no había nada. En la comisaría los policías estaban brindando, se habían comido un asado y estaban tomando de lo lindo. Liliana esperó en vano en la puerta que alguien la atendiera, que le saliera a dar una explicación, pero no pasó nada. Indignada, la mujer se dirigió entonces hacia la radio local, hacia LU24, para tratar de que alguien allí le diera una mano, que alguien la escuchara. Cuando llegaba a la radio se encontró con el intendente de Tres Arroyos, con Raúl Correa, que justo estaba llegando con 4 botellas de sidra para compartir con los empleados de la emisora. Liliana le contó al intendente lo que estaba pasando y el intendente rápidamente habló con el encargado de la radio, con Edgar Evaristo Alonso, que enseguida se solidarizó y ordenó que pusieran a Liliana detrás de un micrófono, que le dieran a Liliana la posibilidad de hablarle a todo el pueblo. Así, Liliana le pudo hablar a toda la comunidad. A través de la radio les habló de su nena, que había empezado el año sola, o aún peor, en manos de algún extraño. Les contó lo que hacía la policía, o mejor, lo que no hacía la policía, y les dijo que era tremendo estar en esa situación y que nadie, que ninguna autoridad policial la escuchara. Liliana no dejó una sola alma sin conmover. Cuando salió de la radio, se acercó caminando hacia la plaza principal de Tres Arroyos, hacia la Plaza San Martín, la que está ubicada justo frente a la municipalidad. Ahí se sorprendió gratamente dentro del cuadro que estaba viviendo. Había decenas de autos de vecinos que la habían escuchado por radio y habían salido para tratar de ayudarla en su búsqueda. Habían dejado de lado el brindis con la familia, con los amigos, para hacer lo que la policía no estaba haciendo: buscar a una nenita de 9 años, a una hija del pueblo. Los vecinos se organizaron, dividieron el territorio de Tres Arroyos en cuadrículas, se las repartieron y salieron a recorrerlas, a rastrillarlas de manera organizada. Un rato más tarde, ya a la 1:15 de la madrugada del 1 de enero de 1990, al fin hubo una noticia, pero no fue la que todos esperaban. El vecino Roberto Castro había salido a participar de la búsqueda junto con sus yernos. Entre los tres se habían ocupado de recorrer a pie, con linternas, la zona más cercana a la escuela número 16, una edificación que estaba pegada a las vías del ferrocarril Roca. Caminaron y caminaron por ahí junto a las vías, en medio de unas enredaderas que
cubrían el piso, hasta que a unos 10 centímetros de los paredones de la escuela, una de sus linternas enfocó lo que nadie quería encontrar. La luz iluminó algo extraño. Cuando miraron bien y se acercaron, se dieron cuenta de que se trataba de un pie. En unos segundos, los vecinos descubrieron el resto. Tapada por una enredadera, tirada boca arriba, con la cabeza inclinada hacia la derecha, la mejilla tocando el piso, estaba Nahir Mustafa. Uno de los vecinos le tocó la frente y se dio cuenta de que estaba fría. En el cuello, vio de inmediato, tenía anudada una cuerda verde. Su malla enteriza rosa estaba intacta, sin rasguños. No había dudas de que Nahir Mustafa estaba muerta. Su brazo derecho había quedado debajo del cuerpo, tapado. Su brazo izquierdo estaba paralelo al tronco, con la mano encima del pubis. Tenía rasguños en el cuello y espuma en la boca. En el muslo derecho se veía clarito un moretón. Su morral negro, tipo marinero, ese morral que había llevado para cargar las cosas que necesitaba para la pileta, estaba tirado a unos 2 metros de su cuerpo. Enseguida, el vecino Roberto Castro le avisó a la policía y la noticia corrió por todo Tres Arroyos. La indignación de los vecinos fue inmediata. Era la noche de Año Nuevo, pero nadie brindaba, nadie levantaba las botellas más que para empezar a arrojarlas contra la policía. Empezaba 1990 y empezaba la primera pueblada motivada por un delito ordinario que recuerde la Argentina, ya que las anteriores siempre habían tenido motivos políticos. Sin otra organización más que la que da la bronca, la gente salió a la calle, la gente fue contra la comisaría primera. Acusaban a los policías de no haber salido a buscar a Nahir cuando todavía había tiempo de rescatarla de quien la hubiera agredido. La gente empezó a tirar piedras, botellas, palos contra la seccional. Apareció el fuego y una vez que se perdieron los vidrios, ya no hubo vuelta atrás. El paso siguiente fue atacar a los patrulleros. Los vecinos los sacudieron, los dieron vuelta y los incendiaron. Tanto a los que estaban en la puerta de la seccional como los que estaban guardados adentro. Después, los vecinos atacaron los autos particulares de los policías y otros coches que estaban en la zona. Los volcaron, los prendieron fuego y los destruyeron. En total, 17 vehículos fueron destruidos aquella madrugada. Los vecinos pedían a los gritos que se fueran todos los policías, que removieran a los jefes, a las autoridades policiales y a todos los agentes. Las autoridades policiales respondieron de otra manera, respondieron con represión. Empezaron a ordenarle a los policías que tiraran gases lacrimógenos, que tiraran balas de gomas contra la gente. La violencia creció y creció. El intendente Correa se dio cuenta rápidamente de que la magnitud de la ira estaba desbordando absolutamente todo y que pronto llegaría a la municipalidad. Corrió hacia el Palacio de Gobierno local y se encontró con una multitud que ya le tiraba piedras a los vidrios de las ventanas y de las puertas y que empezaba a destruir el edificio. Rápidamente, el intendente habló con el gobierno bonaerense, que entonces comandaba Antonio Cafiero, y pidió que se hiciera algo, que ordenaran por lo menos la remoción de la cúpula policial de la comisaría. El intendente también pidió que sacaran a todo el personal que estaba presente cuando la mamá de Nahir había hecho hacer esa denuncia tan demorada, esa denuncia que habían tardado demasiado en tomarle. Pero ya era tarde. La gente se había metido en la comisaría, había echado a empujones, a trompadas a los policías, había tomado el edificio y había destrozado todo lo que estaba a su alcance. Los incidentes terminarían con 27 personas heridas entre policías y vecinos. Habían durado más de 22 horas, pero no habían alcanzado para frenar la bronca.
Mientras un médico policial, Jorge Herbstein, empezaba la autopsia de Nahir en el hospital local, en el hospital Pirovano, la gente seguía agitada. 22 horas habían durado esos disturbios, pero no habían logrado apaciguar la bronca que movilizaba a todos. Graves incidentes tras la muerte de una niña, titularía Clarín al otro día. La noticia era nacional. La tapa del diario La Nación decía: hubo violentos disturbios en Tres Arroyos. Reacción popular contra la policía que no buscó a una niña violada y asesinada, ya anticipaba. Y señalaba, junto a las fotos de autos volcados e incendiados, que lo que había ocurrido había sido inacción, indiferencia, lentitud y displicencia por parte de las autoridades policiales. El 2 de enero, los vecinos se plantaron frente a la municipalidad. Había empezado a correr el rumor de que a las 8 de la mañana llegaría el gobernador Antonio Cafiero. Sin embargo, la visita del gobernador se demoró y se demoró. La gente se fue acumulando y acumulando. El paso de las horas quizás fue lo que terminó realmente por decidir a Antonio Cafiero a viajar hacia Tres Arroyos. Un paso de las horas que había generado una verdadera multitud frente a la municipalidad. Una multitud que quería justicia, que quería algún tipo de respuesta. Cafiero llegó cerca de las 2:30 de la tarde a Tres Arroyos. Cada paso que dio fue seguido por una multitud. El gobernador se acercó a la comisaría primera, vio lo que había pasado y luego habló unas palabras con la mamá de Nahir. Obviamente le prometió que el crimen de su hija iba a ser resuelto, que los policías nunca más trabajarían de policías, aunque en realidad, por lo bajo, solo había ordenado que los trasladaran a otras jurisdicciones, que los escondieran. Luego Cafiero se fue para el Palacio Municipal, a donde ya estaban los vecinos metidos. Ahí se reunió con referentes judiciales y legislativos, habló con los representantes de la ciudad de Tres Arroyos, recibió un petitorio y finalmente salió al balcón para dar un discurso donde prometió miles de cosas que jamás se cumplirían. El gobernador, entre otras cosas, les aseguró a los vecinos que a partir de entonces todos los comisarios serían elegidos por el Consejo Deliberante de la ciudad y por una comisión que integrarían los vecinos. El sistema fallaría al primer intento. Habitantes de Tres Arroyos coparon la municipalidad, reclaman la renuncia del intendente y de los concejales, titulaba Clarín al día siguiente, junto a una foto donde se veía a los papás de Nahir hablando con Cafiero. La gente ya venía harta desde antes de la policía local. Habían juntado 4 meses antes del crimen de Nahir una serie de firmas y un petitorio donde acusaban a la policía no solo de dar un pésimo servicio, sino también de pedir coimas, de manejar el juego ilegal, los prostíbulos, el narcotráfico y los robos de autos en la zona. Hablaban en aquel petitorio de inseguridad y de desprotección. Un mes antes del crimen de Nahir, de hecho, habían pedido oficialmente el relevo del jefe de la comisaría primera, pero lamentablemente no lo habían logrado. Lo de Nahir era demasiado ya de por sí, mucho más en este contexto. La autopsia del médico policial había arrojado como resultado que la nena, además de haber sido asesinada, había sido violada. La autopsia hablaba de un crimen cometido mediante una asfixia, aunque había dejado algunas dudas sobre la manera en la que ésta se había producido, si había sido un estrangulamiento o si el asesino había utilizado algún otro método. Esto llevaría a que se hicieran 2 autopsias más. El velatorio de Nahir fue en una sala de la calle 25 de Mayo. La despidieron a la nenita en la iglesia Nuestra Señora de Luján, frente a la que se formaron 4 filas paralelas de personas que llegaron a ocupar 2 cuadras. Al final,
quedaron adentro del templo unos 600 vecinos, que luego partieron junto al cuerpo de la nena en un cortejo fúnebre que ocupó 25 cuadras, hasta que llegaron al cementerio municipal. El coche fúnebre avanzaba por las calles de Tres Arroyos y los vecinos le arrojaban flores desde las veredas. Tres Arroyos no recordaría una despedida igual para nadie. Mientras, la investigación avanzaba de manera torpe y desesperada, con el único fin de apaciguar de alguna manera a la gente. Entre el 1 y el 12 de enero fueron detenidas 12 personas, algunas, por no decir la mayoría, por motivos totalmente absurdos. A algunos los señalaban porque supuestamente eran personas dudosas moralmente, a otros porque tenían formas de vida cercanas o ligadas al delito. También hubo quien cayó porque supuestamente se parecía a un identikit bastante dudoso que habían dictado 2 chicos, y también estuvieron los que cayeron arrastrados porque alguien en un llamado anónimo los había señalado. Todos, sin excepción, serían liberados en menos de 24 horas. El caso tenía un grave problema, un problema recurrente en las investigaciones criminales de la Argentina. La escena donde se había encontrado el cuerpo de Nahir no había sido preservada. El vecino que la había encontrado, Castro, había corrido la enredadera y había tocado tanto el cuerpo como todo lo que lo rodeaba. Había alterado de manera involuntaria la escena del crimen. Sin embargo, no había sido ese el único problema. Después del hallazgo habían llegado al lugar muchos vecinos alarmados, consternados, para ver lo que había ocurrido. La policía, por supuesto, no había preservado la zona y todo había sido pisoteado. El médico de la policía y el fotógrafo también se habían demorado muchísimo, por lo cual todo había sido modificado. Todo era un desastre. Era muy difícil sacar alguna conclusión de esa escena. De hecho, al día siguiente del hallazgo, el vecino Castro había regresado al lugar y se había encontrado, por ejemplo, con Jacobo Pastuchik, con el padrastro de Nahir, quien justo en ese momento estaba levantando unas hojas que tenían sangre. Con este escenario se hizo la segunda autopsia de Nahir. El 9 de enero de 1990, el médico Néstor de Tomás, que era el jefe de la policía científica, había hecho un segundo análisis, un análisis en el cual había puesto en duda el mecanismo de asfixia descrito en el primer análisis forense, por lo cual se sumaban más dudas. Lo único que había confirmado era que Nahir había sido violada. Según este nuevo estudio, el abuso se había producido con un dedo. Cada vez se sumaban más preguntas, cada vez se sumaba más horror. Las respuestas demoraban mucho en llegar y el escándalo aumentaba, por lo que el presidente Carlos Saúl Menem decidió recibir a la mamá de Nahir en la Quinta de Olivos. Tenía la decisión de tranquilizar ese escándalo nacional y también tenía la intención de hacerle promesas que también resultarían vanas. El 12 de enero, el jefe de la policía bonaerense, el comisario Norberto Andrés, anunció a los medios que estaban haciendo operativos en Bariloche. El resultado de estos operativos no puede ser otro que la detención del asesino, señalaron sus asistentes a la prensa. Era otro verso, otra mentira. Las pistas escaseaban. Los investigadores tenían rastros genéticos del asesino, pero no mucho más. La otra pista que tenían tenía que ver con un extraño personaje que alguien decía haber visto merodear por los pasillos del hospital local justo en el momento en el que le estaban haciendo la autopsia a Nahir Mostafa. Una pista extraña que tendría alguna significación más adelante. El tiempo comenzaba a pasar sin que hubiera novedades importantes. Entonces apareció un policía que aseguraba que
el identikit del supuesto asesino que habían hecho 2 nenes coincidía con la imagen de un barrendero municipal. Un barrendero que se llamaba Jorge Carmelo Picuadillo. Este hombre tenía 36 años y a simple vista se notaba que no era una persona con muchas luces. Los investigadores lo citaron a declarar a partir de esta supuesta coincidencia con el identikit, y entonces el barrendero dijo que aquel 31 de diciembre había dormido una siesta y luego había ido hacia las vías del tren, hacia el lugar donde después había aparecido el cuerpo de Nahir. Contó que había estado juntando pasto porque tenía unos conejos y lo necesitaba para darles de comer y que se había demorado un buen rato en el lugar. Le preguntaron varias veces sobre cuán cerca había estado del punto exacto donde después había aparecido el cuerpo, y Picuadillo había caído en varias contradicciones. Sin embargo, lo dejaron ir. Pasaron los meses y la causa seguía sin resolverse. Alguien entonces, ya en agosto de 1990, decidió desempolvar aquella pista del barrendero Picuadillo y lo empezó a investigar nuevamente. Citó a declarar a quien era su pareja, una mujer llamada Rosa Balmaceda, y entonces la mujer, que había convivido con el barrendero durante todo 1989, contó algunos datos inquietantes. Dijo que en enero de 1990, unos días después del crimen de Nahir, el barrendero le había confesado que él había violado y había asesinado a la nena. No hizo falta mucho más. El 4 de agosto, el juez Juan Leopoldo Velázquez ordenó detener a Picuadillo y llevarlo a su despacho, llevarlo a Bahía Blanca. Ahí lo indagaría 4 días después, momento en el cual el barrendero conmocionó a la Argentina entera. Confesó con algunos detalles escabrosos el ataque a Nahir Mustafa. Yo no la maté, ni la violé, ni le hice daño, dijo en un primer momento. Pero parece que le dio un ataque y terminó muriéndose en mis brazos, le dijo Picuadillo a la justicia. También reveló que el reloj de Nahir, un reloj que nadie había podido encontrar, un reloj cuya desaparición no conocía el común de la gente, lo había guardado él, que lo había escondido y que luego se lo había regalado a Rosa Balmaceda, a su pareja. Los investigadores se entusiasmaron, pero su entusiasmo fue acallado rápidamente por la mamá de Nahir, que rápidamente le dijo a la prensa que estaba segura de que el barrendero no tenía nada que ver, que era un perejil, que era, en realidad, un débil mental. Los peritos oficiales y los contratados por los abogados de Liliana le terminarían dando la razón. Enseguida coincidieron en que Picuadillo no podía comprender la criminalidad de sus actos, no podía dirigir sus acciones. Picuadillo era mínimamente inimputable. Pero los peritos avanzaron mucho más. Concluyeron que, en realidad, este hombre tenía un coeficiente mental equivalente al de un nene de 5 años. El Sindicato de Empleados Municipales de Tres Arroyos reveló al poco tiempo que, en realidad, la pareja del barrendero, la mujer que lo había incriminado, había sido comprada por la policía, que le había entregado ropa y dinero para que declarara contra Picuadillo. La mujer terminaría admitiendo que en realidad ese reloj del que tanto se había hablado se lo había comprado ella misma. Los peritos, también en el caso de ella, concluyeron que padecía de una deficiencia mental. Igual, a pesar de todas estas pruebas y a la resistencia de la mamá de Nahir, el juez Velázquez decidió procesar al barrendero el 28 de agosto de aquel 1990 por el secuestro, la violación y el asesinato
de Nair. El acusado fue enviado entonces al Instituto Neuropsiquiátrico Penitenciario de Melchor Romero. En medio del escepticismo general y de la oposición abierta y frontal de Liliana. La mujer estaba convencida por aquella época de que el crimen de su hija tenía algún componente vinculado a la droga. Había comenzado a mirar con suspicacia a quien había sido su pareja para aquellos días cercanos al asesinato, Jacobo Pastuchik. De él se había separado poco después del crimen, en medio de ese duelo interminable que atravesaba, y el hombre, en medio de la mirada cada vez más suspicaz de Liliana, se había ido a vivir a Claromecó, una localidad balnearia ubicada muy cerca. Casualidad o no, en enero de 1991, la policía detuvo al ex padrastro de Nair en Claromecó. El hombre tenía un local de videojuegos y, según se decía, allí vendía drogas. Le allanaron un domicilio y le encontraron cocaína, por lo cual quedó preso. Alguien aseguró entonces que recordaba que en la noche en la cual todos estaban buscando a Nair, el hombre se había alejado del grupo principal y cuando se encontró con los rastreadores otra vez, ya cerca de las vías donde aparecería el cadáver de la nena, les dijo que se fueran de ahí, que esa zona ya había sido recorrida, que eso era mentira, al punto que después terminaría hallándose en ese punto exacto el cuerpo de la nena. Para colmo de males, para complicar el panorama, el 22 de marzo de aquel 1991 se había decidido hacer una nueva autopsia al cuerpo de Nair. Una autopsia que realizaría una verdadera eminencia, el forense Osvaldo Raffo, quien confirmaría que la nena había sido estrangulada, que había sido violada, pero que sumaría un dato, sumaría el inquietante elemento que señalaba que en el cuerpo de Nair había restos de cocaína. El dato, por supuesto, no encajaba en la hipótesis que mantenía preso a Piacoadío. Igual, la justicia mantendría preso al barrendero por un año entero, hasta agosto de 1991. El barrendero sería liberado por aquellos días y revelaría que en realidad nunca había visto a Nair cerca de las vías, que había sido la policía la que lo había amenazado, lo había golpeado y prácticamente lo había torturado para que confesara un asesinato que no había cometido. El expediente parecía estar otra vez en cero. Liliana Fuentes, la mamá de la nena, denunció entonces al juez Velázquez por incumplimiento de sus deberes, por parcialidad y animosidad contra ella y por haber obstruido la investigación que ella planteaba, una investigación que incluía una pista narco. Esa pista narco había comenzado a avanzar en paralelo a la situación del barrendero de la mano de aquel operativo que se había hecho en Claromecó contra el padrastro de Nair. Era una causa por drogas que tenía un juez federal a cargo, un juez que se llamaba Luis Balaguer, quien, en cuanto vio que la causa principal por el crimen de Nair empezaba a tambalear, habló con los medios y dijo que él iba a lograr el esclarecimiento rápido y urgente del asesinato de la nena. Dijo que, en su mirada, lo que había pasado era un crimen vinculado con grupos de homosexuales y bandas de narcos. Así definió su hipótesis central. El juez empezó entonces a repasar todas las pistas que se habían ido acumulando en el expediente. Así, descubrió que 9 meses después del asesinato habían surgido indicios de que para la época del crimen, en 3 arroyos se había registrado la presencia de un hombre que luego había caído preso por acusado de unas hermanitas
de 6 y 7 años, que también tenía antecedentes porque supuestamente había violado a la hija de una expareja en el Chaco. Era un hombre oriundo de Lanús que trabajaba como mecánico dental y que se llamaba Jorge Meglia. Este hombre tenía aparentemente conocidos en la ciudad de Nair y solía frecuentarla. Según se decía, cuando atacaba a menores, las atacaba utilizando uno de sus dedos. Una descripción que encajaba con lo que, al parecer, le habían hecho a Nair Mostafa. El tema no terminaba ahí. Este nuevo juez había descubierto que un testigo había dicho que Meglia podía ser aquel hombre que habían visto adentro del hospital de Tres Arroyos en el momento en el cual se estaba haciendo la autopsia de la nena. Ese hombre al cual se le había acercado en algún momento un médico para preguntarle qué estaba haciendo ahí y que se había ido a toda velocidad del centro médico. Dos testigos aseguraban además que Meglia había estado alojado en el Hotel Plaza para la época del asesinato. En los libros de pasajeros del hotel, el nombre de este hombre no aparecía, pero a esa altura de la investigación ya esto no importaba. Una enfermera se presentó y dijo que le había tomado la presión en el momento contemporáneo con el asesinato de Nair a un hombre muy parecido a Meglia, que ella había querido tomarle los datos, pero que entonces esta persona se había inquietado, le había tirado el dinero que ella le había pedido para pagar la atención médica y se había ido corriendo del consultorio. Según sostenía el juez Balaguer, además un chofer de colectivos aseguraba que había llevado a Meglia en un servicio de la empresa El Cóndor desde Tres Arroyos hacia la capital federal y que eso había ocurrido el 10 de enero. El 10 de enero de 1990, 10 días después del asesinato de Nair. Algunas piezas parecían empezar a encajar en esta nueva hipótesis. En el expediente figuraba también un hombre que trabajaba como tenedor de libros, un vecino de Tres Arroyos que se llamaba Santiago Dalimier, que vivía justo enfrente de la escuela número 16, esa escuela que estaba pegada a las vías a donde habían encontrado el cadáver de la nena. El hombre tenía una particularidad que para el juez Balaguer era clave en su hipótesis. Era homosexual. Según testigos que decía tener el magistrado, este hombre había sido visto en la terminal de colectivos de Tres Arroyos junto a Meglia, junto a aquel mecánico dental y justo en el verano del asesinato. Dalimier tenía llaves de la escuela número 16 porque solía ir a hacer algunos trabajos en el lugar. Para el juez todo encajaba. Ese lugar podía ser el lugar a donde había ocurrido el ataque sexual contra Nair Mostafa. Estaba demasiado cerca del lugar donde había aparecido el cadáver. Balaguer decía estar convencido de que había una relación clara entre Meglia, Dalimier y Pastuchik, el padrastro de la nena. Sin mucha más demora, el magistrado los imputó por el secuestro, la violación, el suministro de drogas y el asesinato de Nair. La hipótesis que manejaba era que todo había ocurrido adentro de la escuela, que habían capturado a la nena en la calle, la habían llevado al establecimiento educativo, ahí la habían drogado por la fuerza, la habían abusado y finalmente la habían matado, estrangulándola. Después, creía el juez, habían arrojado el cuerpo de la nena por una ventana para que quedara junto a las vías del tren. He comprobado la vinculación que existe entre Meglia y Pastuchik, le dijo el juez al periodista Enrique Esdrech en aquel 1991. Ambos están vinculados con el rapto, la violación y el asesinato de la pequeña Nair Mostafa. Y puedo asegurar que en todo esto se asocia la diabólica trilogía droga, homosexualidad, armas, con la impresionante corrupción
que existe en la policía de la provincia de Buenos Aires, agregó el magistrado en la entrevista con Sdrech. La droga está en todos lados, junto con la homosexualidad, y aquí se dan ambas cosas, agregó el magistrado, muy moderno, por supuesto. Para esa época, además, murió en un accidente de tránsito Evaristo Alonso, aquel periodista de la radio de Tres Arroyos que le había dado el micrófono a Liliana para que denunciara la desaparición de su hija. Lo suicidaron, dijo el juez Balaguer, con absoluta liviandad. Sin embargo, los abogados defensores de aquellos a los que Balaguer estaba imputando marcaron rápidamente que nada de lo que el magistrado decía tenía sustento alguno. Apelaron ante la Cámara Federal de Bahía Blanca lo que el juez había hecho y este Tribunal Superior rápidamente revocó las prisiones preventivas que había dictado Balaguer. Liberó a los acusados, le sacó el expediente a Balaguer porque entendió que no había una causa federal que lo pudiera retener en su despacho y cargó duramente en contra de él. Su trabajo es un verdadero modelo de antijuricidad, señalaron los camaristas. Fue el 7 de septiembre de 1991. En el fallo agregaron: no existe ningún elemento como para atribuir, siquiera elementalmente, la acción de suministro de droga por parte de Meglia y de Santiago Dalimier, indicaron, en un fallo que también dejaba totalmente afuera de la causa a quien había sido el padrastro de Nahir. La situación del magistrado rápidamente llegó a las manos de la Corte Suprema, que se vio obligada a expedirse sobre un pedido de juicio político que se había planteado contra Balaguer. Se hablaba en las acusaciones contra el juez de actitudes conflictivas y expresiones irresponsables. Pero había más. En las presentaciones acusaban al magistrado de haberse robado un Renault 18 Break 0 kilómetro de una concesionaria, también de tener una deuda irremontable con la tarjeta de crédito Diners Club por más de 70 millones de australes, y también se hablaba de que había cometido una estafa. Por todo esto, en junio de 1993, Balaguer terminaría directamente destituido de su cargo de magistrado. La causa de Velázquez había sido anulada. La de Balaguer había sido dinamitada. Durante larguísimo tiempo no volvió a haber novedades en el caso Nahir. Hasta que el 27 de enero de 1998, 8 años y 27 días después de ocurrido el crimen de Nahir, un joven entró a una comisaría de Tres Arroyos, se presentó y dijo que tenía un gran cargo de conciencia y una situación que se tornaba intolerable sobre sus espaldas. Los policías se miraron sin entender qué estaba ocurriendo. Entonces, Fernando Ignacio Bayúgar Aispurúa, un joven de 25 años, les dijo que tenía que confesar el asesinato de Nahir Mostafa. Es porque tengo mucho remordimiento y quiero tener el alma en paz, señaló. Contó que al momento del crimen él tenía 17 años y que en esa época, en el verano de 1989 a 1990, él trabajaba en la pileta del Club Huracán, el lugar a donde se dirigía la nena en el momento del asesinato. La noticia provocó una conmoción nacional. En horas de la tarde del martes se presenta esta persona que dice haber sido el autor de la muerte de Nahir Mostafa. Se le tomó declaración, se citó a sus padres y quedó detenido a disposición de la justicia, sintetizó entonces el subcomisario Carlos Brusadín al diario La Nación. Debemos ser muy cautos. Esto no es producto de ninguna investigación policial. Es un caso de declaración espontánea y ahora se le practicarán las pericias psiquiátricas y médicas a este hombre, agregó el subcomisario Brusadín.
El caso igual volvió a estallar en la tapa de los medios. El asesino que se arrepintió 8 años después, tituló Clarín en su portada. El subcomisario, sin embargo, no se equivocaba con el pedido de cautela. Bayugar Aizpurúa resultó sufrir de esquizofrenia paranoide. Era inimputable y al mes de su detención lo liberaron tras catalogarlo de demente. Había confesado en un acto psicótico. Poco después, ya internado en un neuropsiquiátrico, este joven intentaría incluso suicidarse. En 1999, con el papelón de la impunidad todavía latente, se decidió pasar el caso a la División Homicidios de la Policía Bonaerense. A 11 años del asesinato, estos policías encontraron en la comisaría de Tres Arroyos una caja donde, entre otras cosas, había un pelo hallado en el cuerpo de Nahir. Se intentó hacer un análisis de ADN, pero no se pudo. La prueba fundamental, creían estos nuevos investigadores, era la malla de la nena. En las constancias judiciales que tenían, se indicaba que la malla tenía manchas de semen. Se suponía que estaba bajo estricta custodia, pero cuando fueron a buscarla, se encontraron con que se había perdido. Si no desaparecía el traje de baño, se hubiera podido echar luz en forma concluyente y definitiva. Se lamentó entonces quien era el juez del caso, José Luis Ares, quien estaba a cargo de la causa desde hacía unos meses. Este mismo magistrado sería quien, en 2005, pasados 15 años del asesinato, declararía definitivamente prescripta la causa contra el único imputado que seguía apareciendo en las páginas del expediente. Insólitamente, el barrendero Carmelo Piacuadío. El caso quedó así definitivamente impune. Ni siquiera habían tenido un costo real aquellos policías que habían preferido comer asado y brindar con sidra en Año Nuevo en lugar de salir a buscar a Nahir Mostafa por las calles de Tres Arroyos. En febrero de 1990, el jefe de la bonaerense había anunciado que había apartado de la fuerza a 16 agentes, que todos iban a ser sometidos a un proceso penal y administrativo para juzgar su actuación en la madrugada del asesinato. Sin embargo, 2 meses más tarde, aquellos sumarios no se habían resuelto y todos los oficiales habían vuelto a trabajar. Los jefes de la seccional que habían sido desplazados de Tres Arroyos habían conseguido trabajos aún mejores, puestos clave en Vicente López, en Lomas de Zamora y en otros puntos calientes del conurbano. El único que recibiría una sanción concreta sería el oficial Horacio Cuervo, aquel que había estado a cargo de la comisaría de Tres Arroyos cuando la mamá de Nahir se había presentado. Una jueza de Bahía Blanca lo condenó a este policía en febrero de 1993 a pagar una multa de 25 centavos. También lo había inhabilitado a desempeñar un cargo público durante un mes. Nada más. Por todas estas fallas, en noviembre de 1996, Liliana Fuentes, la mamá de Nahir, decidió demandar al Estado provincial por 500.000 pesos. Exigió 200.000 por el valor que la justicia debía ponerle a la vida de su hija y pidió otros 300.000 que tenían que reparar de alguna manera el daño moral que había sufrido. El punto central en esta demanda era la displicencia de la policía en la noche del asesinato. Habló en la demanda de omisión, de desinterés y de otros factores similares que habían impedido en su mirada que alguien encontrara a la nena antes de que la asesinaran. Fue el único camino judicial donde la mujer halló alguna respuesta. En los años que siguieron, la mamá de Nahir volvió a vivir a Bahía Blanca,
donde tiempo después compró un departamento que finalmente le donó a la mejor amiga de su hija. La donación se le volvería en contra, ya que ella se quedó sin lugar a donde vivir y cuando le pidió a esta amiga de Nair que le devolviera el inmueble, no lo logró. Hacia mayo de 2025, Liliana Fuentes estaba viviendo al borde de la indigencia. Ya no tiene nada esta mujer, ni siquiera la posibilidad de festejar con esperanzas la llegada de un año nuevo. Esto es Barbano en Hechos Reales, un podcast de Resumido. Si quieres enterarte de cuándo aparece cada nuevo episodio, suscríbete a nuestro canal de YouTube.